Dísela. No es por copiar al Club Deportivo Turón, pero desde aquí también os deseamos tanta suerte como gotas tiene la lluvia, tanta salud como rayos tiene el sol y tanta felicidad como estrellas hay en el cielo. ¡Feliz 2011! ¡Vamos allá! ¡Más 10 años! Hoy en Era COVID, el día de Nochevieja de 2020, con un invitado especial, con grabación por fin, nos lo hemos podido permitir. Ha sido hora ya. Por fin tenemos algo que no es una puta webcam delante de nosotros. Aquí con Gustavo Sobrado, nuestro colaborador habitual, y con Manuel Fresno, que no cantaba la canción, pero viene a hablarnos de su obra literaria. Manuel Fresno. Hola, muy buenas. ¿El libro está ahí? No, no está. No, desapareció. Espera. Bueno, Ponlo. hay que presentarlo primero. Hay que poner aquí el libro. Con énfasis. Vale. Hoy, en Era COVID, presentamos. Mirando el monitor. Mira la cámara. Oye, mira. Es que no sé dónde mirarse a ti, a la cámara monitor. Oye, en Era COVID, después de 3 meses que sacó este libro, presentamos el poemario de Fresno, Ápice de vida. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, ubicamos un poco a Manuel. Manuel, ya amigo nuestro de toda la vida. Muchos de los que nos veis conocéis, Lu y tal, y ya sabéis quién es. Para los que no conozcan a Manu ya de nuestra edad, somos los 3 de 2002, conocémonos siempre de ir a clase juntos. Y bueno, Manuel siempre estuvo muy interesado por todo este rollo, porque, bueno, él nos contará, pero no solo toca la literatura, sino que toca también distintas y varias disciplinas artísticas, por así decirlo. Estudia también filosofía en la Universidad de Oviedo, y eso también dota a la obra de Manuel de una profundidad que, bueno, vamos a aprovechar aquí para hablar de ella. Manu, preséntatenos un poco y coméntanos. Bueno, sí, pues con respecto a lo que decías antes de la carrera literaria, por así decirlo, pues sí que es verdad que se puede decir que yo desde pequeño ya estuve bastante influenciado. Ya en clase me acuerdo de coger papeles, empezar a hacer alguna rima por ahí, y empecé un poco con el tema de los poemas y tal en clase, y después, no sé, de repente se me abrió un mundo nuevo. Descubrí lo que es el rap y la música, y yo, es que esto es lo ideal, vaya. Yo puedo coger y juntar las dos cosas que me gustan, la música, Claro. y lo que viene siendo la poesía. Pues ahí empecé también a hacer rap. Y bueno, hasta hace poco llevo parado en el rap un tiempo, que hace poco grabé temas, pero bueno, más que nada porque saqué el libro y estaba centrado en el libro. Y eso es una breve introducción. ¿Por qué lo llamaste Ápice de vida? Bueno, a mí me gusta mucho a la hora de leer poesía y tal, y sobre todo con los títulos y tal, pues jugar un poco y darle esa opción al lector de que se pueda representar él y pueda montarse él su propia historia, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, eso también te puedo decir que, por ejemplo, en la descripción que hay en la web de Sastre de los Libros, que es donde yo hice el libro y tal, y donde se puede comprar, pues ahí se puede ver un poco y puedes saber un poco por dónde tira el nombre. Y yo lo dejo ahí. Sí, yo la leí. Y además, mira, por empezar comentando ya también, justo con... Creo que es la misma que pones en la página esa, la primera página del libro. O muy parecida. No sé, creo que... Como el prefacio este que hiciste. Sí, hablo de eso. Sí, también no lo hablo ya... de eso. A ver, aquí voy a leer esto, son unas líneas nada más. Es una especie de prefacio, que no sale indicado que sea un prefacio, ningún prólogo, simplemente es una página antes del índice, donde Manuel, pues bueno, explica un poco lo que vamos a encontrarnos. Y dice: esta colección de escritos no quiere significar nada más que el desahogo que causa escribir mi propia visión de los meses y el alivio que me proporciona dejar escapar mis pensamientos y pasiones al papel. Dedicado a todo aquel que cultive una amistad con la poesía y, por supuesto, a todo aquello que suponga un motivo para escribir.
dedicado en concreto a mi inspiración, a ti. Bueno, yo cuando leí esta página, yo ya vi que ibas de frente. O sea, en este prefacio, Manu lo que deja claro es que él piensa, tiene pensamientos que quiere plasmar al papel. Y yo además, a mí me pasa también, en mi último corto de hecho tengo la frase "no puedo negar que pienso que escribo", y realmente yo también me siento muy identificado en estas líneas, porque creo que es difícil a veces poder plasmar al ritmo del pensamiento, el propio pensamiento en el papel, ¿sabes? Porque uno piensa mucho. Claro, es que Pero es también... difícil, no es fácil plasmarlo ni en tiempo ni en forma. Hay que saber hacerlo. Claro. Y hay que dedicar el tiempo, ¿eh? Claro, Hay que dedicar el tiempo. Y entonces, yo aquí sí que había escrito, yo intenté hacer una crítica, pero me estaba dando pereza y ya paré. Y aquí, por ejemplo, resumí en 3 líneas ya lo que nos íbamos a encontrar y lo interpreté así. Veo de primeras y de cara una acertada declaración de intenciones en un muy breve y conciso prefacio. Nos sitúa con apenas unas líneas y nos adelanta que el contenido es totalmente personal, pero a su vez disfrutable y orientado a todo aquel que sienta pasión por la lírica. Porque al fin y al cabo lo que nos encontramos dentro es lírica. O sea, habla muchísimo del sentimiento del propio autor y de cómo percibe él el mundo a su alrededor y cómo se relaciona con él. Entonces, bueno, vamos a ir comentando ciertas cosas que nos llamaron la atención a Gustavo y a mí como entrevistadores de lo que queremos sacar un poco a flote del libro y tal, y que nos aclare Manu. Así que bueno, Gus, cuando quieras vas preguntando y tal, y vamos interviniendo. Tenemos una pequeña tertulia, un coloquio breve, para poder luego dejar tiempo a más temas y tal. Bueno, yo, la primera pregunta ya te la hice, que era por qué titulaste el libro así. Bueno, y un poemario, ¿no? No hay un libro, porque son cosas distintas. A ver, un libro es, o sea, lo que es el formato es un libro con su tapa, tal. Hombre, sí, lo que pasa que ya luego hablando de un poco de temática, pues sí, es un poemario, porque incluye poemas. Claro. ¿Tú te acuerdas cuando escribiste el reloj biológico? Precisamente, no me acuerdo muy bien, creo que en cuarentena, que es el de matemáticamente me muero. Ese fue en cuarentena, en el confinamiento. Una noche, me acuerdo, ya a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, por ahí. ¿Y cómo te pusiste tan científico ahí? Porque, o sea, explicas como el concepto de la vida muy, por así decirlo, cuadriculado, matemático, no sé cómo decirlo. Pues no sé, o sea, depende del día. También es verdad que, bueno, por ejemplo, en este libro no se ve, pero tengo un poema que es literalmente haciendo una especie de alegoría, por así decirlo, entre los distintos planetas de la Vía Láctea, y es como, no sé, a veces cojo un concepto y después lo desarrollo en un poema. Que no es que el poema salga de la nada y yo vaya cogiendo conceptos, sino que, por ejemplo, en ese momento, seguramente, estando en confinamiento a las 3 de la mañana, pues yo estaría pensando, yo qué sé, en el tiempo. Porque el tiempo en confinamiento es distorsionado totalmente. Y es lo que me pasaba por la cabeza y pues dije, pues nada, lo convierto en un poema. Yo en el reloj biológico sí que llegué a hacer nota de él y tengo también 3 líneas. Y para mí, claro, yo sé que hablando contigo, porque además hablamos también de filosofía y tal, y sí que hablamos de la libre interpretación de cada lector a la hora de sacar los conceptos que él o lo que él sustrae de la lectura y tal. Y yo, por ejemplo, en el reloj biológico, que ya lo conocía porque me lo habías pasado en una cuarentena, que me acordé al leerlo, detecté que yo puse: el autor lanza un grito contra el paso del tiempo y de cómo su pensamiento se ha de materializar en el no estatismo de cualquier unidad temporal. Este paso del tiempo es además inexorable, por tanto intrínsecamente mortal. O sea, yo aquí detecto como que el tiempo lleva una losa. O sea, y que matemáticamente te mueres, que ya lo que pones en el... ¿Sabes? O sea, matemáticamente nos morimos, porque el tiempo pasa y ya es inexorable. También dice eso en el de Destino. Destino, sí. Que en el mejor de los casos acabaremos en una caja de madera y en el peor de los casos acabaremos en una caja de madera. Sí, yo además detecto en los poemas cortos mucha más intensidad que en los poemas largos. Porque en un poema corto como que tienes que sintetizar mucho, o sea, tienes que buscar la forma de contar algo que llegue con muy poco. Con incluso hay poemas que es de menos de 15 palabras. Dos versos. Dos versos serán, sí, por ahí.
No, bueno, sí. Hay uno de 2 versos que el de... Sí, yo no creo que pase de 15 palabras el de- y con eso lo dice todo, vaya. El de será lo que tenga que ser, no lo que pudo haber sido. Sí, no me acuerdo cómo se llama ese, Es el pero destino. hay 3 o... Sí, el destino. El anterior era Carpe Diem. Carpe Diem, Carpe ¿verdad? Diem, sí. Sí, es que además hay como 3 o 4, que yo además tengo apuntados, los apunté aquí también, que me parecen brutales por lo cortos que son. Porque mira que a mí me gusta, normalmente a mí me gustan las obras que son largas y que te cuentan mucho y que te lo destripan y tal, pero es que en este caso no, en este caso merece más la pena ir a lo corto, a lo breve y a lo conciso. Entonces, bueno, siguiente poemario. O sea, siguiente poema. Yo vi que bueno, hay muchos poemas que se me hizo muy difícil la lectura, muy difícil de tener que leerlo 3, 4 veces tal, pero hay otros, como yo qué sé, aquí puse el ejemplo de Ironía, que están escritos que son muy fáciles de entender, que Sí, los puedes entender cualquiera. Entonces, ¿por qué decidiste mezclar eso de que los pueda leer toda la gente y que sean fáciles y otros que no los pueda leer todo el mundo, por así decirlo? No sé, bueno, es que hay que tener en cuenta también que yo cuando empecé a... Estos poemas, la mayoría, cuando yo los escribí, ni siquiera tenía pensado un proyecto como un libro. O sea, no tenía Claro, sí hay que pensado tenerlo en cuenta, claro. que la gente lo fuese a leer. Simplemente es eso, lo que trae al principio. Una manera de desahogarme, ya no sea un sentimiento de tristeza o de agonía o lo que sea. Simplemente, pues, lo que se me pasa por la cabeza lo escribo y ya está. Otros sí, otros poemas sí que los escribí ya teniendo el proyecto en mente. Pero bueno, igualmente, nunca escribo para que lo lean, simplemente escribo para mí. Y eso es. A ver, también influye mucho que muchos poemas son prosaicos, por así decirlo, que no tienen ni rima marcada ni estructura. Y eso sí que puede hacer que sea más fácil la lectura y tal, que otros que no, que tienes que leerlo con su musicalidad y tal. Pero bueno, yo creo que influyen esos factores. También tenía otra, que era que... Bueno, lo de destino y tal, pero hay una en el de... Porque en tú, yo y yo, dices que... Bueno, dices tú que mi yo y mi yo aún no nos conocemos. O que eres ajeno a ti mismo, ¿sabes? Que en realidad no te conoces. Hoy en día, porque ese poema lo escribiste antes, supongo, ¿no? O sea, Lo lo escribiste... escribí, no sé, pues ese debió ser de los últimos que escribí, porque tampoco están en orden Bueno, pues de escritura. Pero me sí, jodiste pues, la pregunta. ¿Cuál es esa relación contigo mismo a día de hoy? En plan, esa relación que tienes contigo mismo. Bueno, igualmente. Yo quiero aclarar que cuando terminé de escribir este poemario ya era, pues no sé, hace 6 meses. Claro. Perfectamente, o sea, hace tiempo. No sé, sigue siendo la misma. Yo creo que es muy difícil incluso llegar a conocerse a sí mismo como para conocer a los demás, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, también es verdad que sobre la temática es lo que te dije antes. No me gusta tampoco aclarar muchas preguntas sobre lo que yo pienso, porque Claro. lo guapo del poema es que precisamente el formato del libro y de escrito es lo bueno que tiene, ¿no? Porque tú cuando estás hablando, al ser oral, es como que es todo... se va, pero cuando está escrito, pues se queda ahí y es lo guapo. Tú lo puedes leer, lo puedes representar varias veces, las que tú quieras, y te puedes formar tu propia idea. Y a lo mejor yo te quiero estar contando la idea de árbol y tú representas la de coche, pero para ti la de coche está bien, entonces para mí está bien también. Claro, es que yo no tengo ni puta idea de poemas ni nada. Yo oí el primer poemario que leo en mi vida. No, pero tampoco te da falta. Que yo lo que quiere decir más o menos él, o sea... Bueno, es que tenemos 2 micrófonos nada más, no pudimos tener 3 y por eso estamos en este, de tener que rularlo. Iba a decir yo que realmente yo no creo que... Yo tampoco soy muy dau a la poesía, más que nada porque me cuesta entender lo que me cuentan. Pero Manu lo que dice es que realmente no te hace falta... puedes interpretar lo que quieras. Él te va a expresar lo suyo. Y con lo suyo tú lo haces de ello lo que quieras. Hombre, obviamente para él va a tener un significado distinto que para ti, pero incluso si él nos cuenta ahora lo que significa, por ejemplo, la metapoesía, que es el primer poema de los que se recogen, aunque nos cuente lo que para él fue y tal, no vamos a llegar nunca a comprender a fondo. Entonces, como nunca vas a llegar a comprender a fondo,
total, para eso, ni te molestes. O sea, inténtalo un poco, pero aún así da margen a tu propia valoración e interpretación. Y yo, por ejemplo, lo que sí que destaqué a la hora de leerlo, oye, que, bueno, el poemario es muy amoroso. Habla mucho de amor, de desamor incluso, de no sé qué, tal. Y de repente, suéltate ahí, ¡pum! Cambia de repente y te habla del solipsismo y de filosofía, pero totalmente. En plan, metiste ahí un tajo hacha de repente. Y te quería preguntar sobre ese poema en concreto, porque tienes uno. Tienes dos juntos sobre el solipsismo. Y son, en consideración a la posible dilatación y ordenación secuencial, ética y solipsista de lo real. Y luego tienes solipsismo. Y yo aquí, no sé si preguntarme si tú tienes una visión solipsista, si es que abres la puerta a un posible solipsismo tan solo, o cómo... Aquí ya te hablo un poquitín ya más por la cancha filosófica, ¿eh? A ver, sinceramente, yo aquí, bueno, te puedo contar un poco la historia de cómo yo conocí el solipsismo y tal. Yo estaba en segundo de bachiller y justo cuando estábamos dando a Descartes y tal, yo empecé a interesarme más por Descartes, el tema de los genios, benigno, maligno, la duda metódica, y se podía llegar a la conclusión a partir de Descartes, con la duda metódica, que bueno, nos aclaró la profesora que no se debía de confundir con el solipsismo. Yo me quedé como, solipsismo, tal. Y empecé a buscar más cosas, empecé a leer artículos de solipsismo y tal. Y yo, esta pregunta que me acabas de hacer tú, es la que yo me preguntaba. ¿Podría ser que fuese esto un solipsismo? Que solo existiera yo y el resto de gente es imaginación mía, o... Bueno, explica un poco por si acaso... Bueno, el solipsismo pues puede decirse que es una doctrina filosófica que considera que lo único existente es el ser propio. O sea, eres tú nada más. Y el resto puede ser imaginación tuya o no existente. Y yo me planteé, a ver, realmente es que no hay nada que me diga que no pueda ser solipsista total la vida. Claro, o sea... Y yo, eso es. Y opté por el argumento de la colectividad, que es en el de consideración a la posible... Opté por el argumento de la colectividad para falsar el posible solipsismo, que obviamente tampoco tengo una idea tan formada porque, sinceramente, mis aportaciones al solipsismo fueron 3 meses de información por artículos y demás. Bueno, muchos soñas. Pero tampoco es una aportación muy grande, y yo aquí es mi conclusión, que debido a la colectividad y a la ética colectiva, pues puede ser que el solipsismo no exista. Y esto también fue una cosa de cuarentena, porque yo estaba en plan, no sé, tú imagínate ya a las 2 de la mañana, de repente me viene por la cabeza otra vez el solipsismo, pues, no sé, y me apeteció plasmarlo ahí, porque fue la primera conclusión a la que llegué después de tiempo mirando sobre el solipsismo. Antes dijiste que los poemas que hiciste, hay algunos, que los hiciste separados porque no querías hacer un proyecto. Pero yo vi, a lo mejor soy yo que estoy mal de la cabeza, pero yo vi que 3 estaban relacionados entre ellos, que eran Sopor, En Vigilia y Despierto. Sopor, eso, no sé. A ver, esos son temas que a mí me interesan y me asombran, que esos son sobre el sueño. Pues, sinceramente, no los escribí seguidos, pero sí que a la hora de hacer el orden del libro, pues dije, a ver, están relacionados, pues los puse. Claro, es que yo vi que, por ejemplo, el amor como que lo cuantificas de alguna manera con el insomnio, porque hablas de que te da la sensación de que, bueno, empiezas como casi todas las historias de amor, en plan, el anterior también que tienes, que no tiene que ver con el amor, y el de Ojeras, que el de Ojeras también habla de insomnio, pero habla... Bueno, parece también el proceso de cansancio. Sí, pero bueno, también menciona el insomnio y tal. Entonces parece como que llegue la rueda del amor, ¿no? Estar solo, enamorarte, desenamorarte poco a poco, estar desenamorado, estar solo, y parece que llegue como una rueda de poemas, tío, porque dices que al principio que el insomnio era dulce a su lado, luego dices en el de En Vigilia que besarte es aún mejor que recuperar las horas de sueño, y en el último, En Despierto, dices que vale más vivir la vida que dormirla. En plan, está todo como relacionado, tío.
Eso Oye, es. Bueno, cosa mía, o sea... puede ser. A ver, precisamente si pongo los 3 poemas juntos, un poco es también para que contrastes las distintas ideas de sueño que están en los distintos poemas. Y a mí me gusta leerlos juntos, porque a lo mejor si me encuentro en Vigilia al principio y el otro al final, después de haber leído otros 20, pues digo, no lo llego a relacionar. Pero sí, es lo guapo. Y es lo que decíamos antes, que a mí lo que me gusta es que haya un rango representativo muy grande. Y eso, por ejemplo, yo hago poemas para mí, pero a la hora de mostrarlos, algo que me interesa es que tenga un rango representativo muy grande y que la gente lo pueda representar como quiera. Y yo creo que juntando esos para poder contrastar unas ideas con otras, pues es como se consigue. Y eso sí que era un poco intencionado. Y ahora, en cuanto... Volvemos un poco al principio, justo al primer poema otra vez, al de Metapoesía, que es que lo tengo aquí, lo acabo de recapitular y lo vi. En Metapoesía, que es un poema que habla de, para mí, de cómo en tu pensamiento la poesía recorre tu mente y hace que te sientas tú mismo. Y también habla del tiempo. Tienes un verso que me mola muchísimo, que incluso puede ser el que más me llamó la atención de todo el conjunto. Y pusiste, rompe y no rasca, ahora soy Corindón. Explícame, aquí sí que me interesa que me expliques qué te lleva a pensar o qué te lleva a identificarte con el Corindón y ese rompe y no rasca, ¿sabes? Sí, bueno, este sí que fue de los últimos que escribí y con este escribí unos cuantos que no sé por qué, me dio por la geología, así por un poco decirlo. Igual que un día me da por las matemáticas, otro día por los planetas, pues el otro día por la geología. Y sí que es verdad que tengo escrito más poemas en relación con cosas de geología, en plan los materiales, minerales, rocas, tal. Y no sé, a mí me gusta mucho como juntar, pues eso, se me ocurre el concepto, pues lo plasmo. Y eso, el Corindón, a ver, teniendo en cuenta la escala de Mohs, no sé si sabes, pues ahí con la dureza, tal, que no rasca, pues bueno, a partir de ahí ya te puedes hacer un poco una idea. Tienes que buscar un poco de información sobre el Corindón y dónde se sitúa en la escala de Mohs. Y ahí ya, a partir de ahí, era la escala de Mohs, ¿no? A ver si va a ser... Era la que te inventaste, por ejemplo, la yo regla sí que sé lo que me quieres decir con rasca y... No rompe y... No rompe, pero rasca. No rompe, pero rasca. No, o al revés. O rasca, pero rompe. No. Bueno, es que no me sé la dureza de... rompe y no rasca. Eso. Claro, o sea, es frágil... Pero es duro. Pero es la duro. dureza es la resistencia que opone a ser rayado. Claro. Sí. O sea, te identificas con una persona frágil, Pero fuerte. Eso puede ser, o sea, fuerte en el sentido de que como que es difícil hacer mella en ti negativamente porque te permaneces firme. Puede ser, sí. Y además es que eso también está ligado con el tema del título y de todo, de lo que va. Ese poema más que nada es una oda a la poesía y de lo que a mí me da y lo que me ofrece. Y es como que lo que quiero decir es que teniendo la poesía de mi lado, pues soy más fuerte, que aunque intenten romperme, no van a poder rayarme, ¿sabes? Vale, pues... Un poco pues claro. la idea. Claro, perfecto. Yo, bueno, tenía más preguntas por aquí, pero... Bueno, si quieres paso yo, comento alguna cosa más. Bueno, yo solo era comentar, por ejemplo, en el de lo nuestro es cuestión de principios, vi que, bueno, era un acróstico, como para la gente que no sepa, un acróstico. Ah, sí, lo quería comentar yo también, sí. Y que cada letra de cada palabra, si les pones así en vertical, al principio, a la mitad o al final, te forma otra palabra. Por ejemplo, aquí pone cancelo odios mnemotécnicos, tanteando ideas genuinamente oportunas. Y la palabra que se forma es contigo. Yo también vi lo de mnemotécnicos y a ti hay una cosa que te mola muchísimo, sí. Que ya hacer reglas mnemotécnicas de todo, como la escala de Mohs y tal. ¿Esto lo hiciste también por eso? A ver, sinceramente, esto yo también fue en confinamiento, pues que claro, coincidió con la etapa y yo estaba escribiendo y fue como que lo primero que me salió fue hacer reglas mnemotécnicas así, porque sí. Y bueno, de hecho es que hay como dos ideas separadas, que es el acróstico y lo que es lo que escribo.
O sea, son como dos cosas distintas que, claro, si tú no te das cuenta de que las primeras letras forman una palabra, Claro. te vas a quedar en plan, ¿pero qué me estás queriendo decir? Pero claro, es que ahí también, por ejemplo, digo que cancelo los odios mnemotécnicos. Como diciendo... Y luego al final dices, por las siglas de las siglas, amén. Claro, y lo nuestro es cuestión de principios, también, claro, Claro. la primera letra. No sé, sí, yo creo que eso fue un poco también como manera de jugar. O sea, literalmente sí. pues, me puse a jugar un poco con las palabras y ya está. Tampoco es que quisiera expresar gran cosa, pero estaba jugando con las palabras, simplemente. Claro. Eso es. Y no, en Vándalos tienes un verso que dices que actuarías inmoralmente con el fin de garantizar nuestra felicidad. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo actuarías inmoralmente? A ver, Porque yo estuve pensando y no se me ocurría nada. sinceramente, está hecho ya. Alguna Claro, vez. o sea, eso es verdad. Está hecho Ya. ya una vez. Yo qué sé, tío, pues ponte que de repente llega un virus y... No, de repente, o sea, en plan, tú imagínate que estás en tu casa y tal Sitúate. y hay un virus. Plantéatelo. Y tú, con la persona que es tu pareja, ponte, vive lejos. Y resulta que os confinaron y tú no puedes ir a ese sitio. Ah. Pues tú podrías ir a ese sitio, por ejemplo, que bueno, esto está escrito antes de eso, pero es una cosa que se me ocurre así de primeras. Sí, sí. A mí se me Es un ocurrió, ejemplo, tío. vaya. No decías que no se te ocurría nada. Sí, pero se me acaba de ocurrir ahora. Mentir a alguien, en plan, mentira piadosa, ¿no? La mentira piadosa. De decir, te queda muy bien esto. Y tú dices, no. Bueno, pero también, ¿y qué consideramos por moral? O sea, Ya, aquí ya entonces ya se Claro, acabó, es se acabó que- el debate. no, Entonces, ya. no, claro, es que, claro, yo por ejemplo, para mí, les mentires piadosos y algo y una herramienta. O sea, Pero ¿Sabes? y inmoral, porque tú piensas lo contrario. bueno, realmente yo creo que sería más inmoral si tú pensases que estaría mal hacerlo, ¿o qué? ¿Sabes? Si yo considero que está Bueno, bien... igualmente eso es ético, porque o sea, la moral es como Sí, bueno, eso también es los verdad. códigos Claro, claro, sí. que recogen las normas éticas. Y la ética es la norma, pues, de eso, de las Ah. que está... Vaya, que la moral y la ética no es lo mismo tampoco. Pues a la hora de hablar esto, pues la moral a lo que me estoy refiriendo un poco es al código en sí. Pues que yo rompería el código con el fin de garantizar nuestra felicidad. No mi propio código, sino el código. Ya, ya. Eso es diferente la moral que la ética, también hay que Sí. tenerlo en cuenta para esto. Sí, bueno, chavales, la moral y la ética son cosas distintas. No os confundáis que si no os va a ir mal. Pásame el agua, por favor. Bueno, pues mientras repostamos con nuestro agua, pensaremos cómo seguir en este programa. Tendremos ya tenemos despachado lo de... Sí, no, Lo de porque las preguntas. la otra era de la perfección, pero... Bueno, yo es que realmente, ya te digo, tenía recogido por aquí un poco de... A ti, por Va, venir. algunos apuntes, valoraciones sobre los primeros, sobre todo sobre los primeros. Pero realmente, como vamos comentando así un poco en general, no creo que haya que profundizar más. Pero lo que sí que podemos hacer es, bueno, pues pedirle a Manu que ya por rematar el tema del libro y pasar a hablar, podemos hablar de otro tema perfectamente, algo que se nos ocurra, que se nos surja de conversación ya como segunda parte del programa. Antes de pasar a ese segundo acto, pues que Manu que nos, no sé, que nos resumas un poco o que nos valores cómo fue la experiencia. Ya no vamos a hablar tanto del proceso de escritura, sino del proceso de distribuidor. O sea, Sí, de sacar libros. de que estoy distribuyendo con una gente, no sé qué, un libro que compuse con poemas que yo tenía y ahora la gente, que tú mismo dices que no estaba pensado que fuera para que la gente fuese, para que cualquier persona que pasase por la calle y viera el libro fuera receptor de eso, ¿cómo es que ahora sí que tengan alcance a eso y que además puedas recibir un dinero por ello? Que cualquiera que quiera te pueda ayudar en tu camino literario y de creación. Pues no sé, yo a la hora de hablar de dinero y de no dinero, pues primero que nada, o sea, es que el dinero que saqué con eso es mínimo. De hecho, Bueno, claro. prácticamente no recuperé lo que gasté. Sí que lo recuperé, pero por muy poco.
Y no sé, la idea es que sea como un camino de doble vía, ¿no? Que no sea te compro el libro y lo leo y tal. No, simplemente que sea recíproco, por así decirlo, que haya una interacción entre el lector y lo que lee, no entre el autor, que precisamente es lo que decía, de rango representativo. Yo, si tú quieres leer el libro, me lo quieres comprar, tal, pues quiero que te quedes algo, no simplemente el libro. O sea, Claro, se lo que suele, sea- claro. eso es. Entonces, eso es el proceso de distribución. Para mí lo más guapo es eso, que haya gente que esté interesada y que yo creo que de verdad le pueda estar aportando algo. Y eso es lo que más, primero que me quedo de eso. Y bueno, después hablando del proceso de distribución, pues no sé, a mí se me ocurrió el proyecto a mitades del curso pasado. Y a partir de ahí dije, bueno, porque yo, claro, estaba en segundo de bachiller, dije, nada, hago la EBAU y tal, y luego en verano me pongo. Y así fue, en verano contacté, en este caso en Oviedo, con el sastre de los libros, y bastante bien. Y eso es, tampoco mucho más que contar. Bueno, está bien. Está bien, bueno, pues entonces finalizamos primer acto y bueno, ahora ya nos desmelenamos y nos ponemos así un poco menos tensos, nos pasamos, nos desperezamos y bueno, pues por otro lado, pues podemos comentar que hoy es 31 de diciembre, son exactamente las 2:15. Hacemos un repaso del año. Sí, algo así iba a decir, sí, algo De- recapitular, 2020, ¿Cómo- último día de 2020. ¿Cómo fue el año para vosotros? En general. Distinto. O sea, en general, distinto. No, ¿cómo definiríais el año con una palabra? Sí, bueno. ¿Cómo lo definiríais? Yo diría distinto. Yo diría... es que ya para no decir lo mismo. Yo diría... diferente. Extravagante. A mí me costaría mucho encontrar una palabra porque yo realmente tengo desprecio por el 2020. Sí. Sí. Va, pues para ti que fuiste a vivir a Madrid y tal. Sí, ya, pero yo ahora, bueno, cabe decir que no lo dijimos antes, es verdad, estamos en Mieres. Bueno, o sea, hoy pudimos, Gustavo y yo, grabar el programa Claro. juntos, porque, a ver, nosotros nuestra idea era, a pesar de que estuviéramos yo en Madrid y él en Mieres, teníamos pensado poder sacar imagen. Imagen por webcam o tal, pero no nos quedaría, lo vamos a valorar. Vamos a intentar sacar imagen porque creemos que es mucho más guay y tal. Sí. Y hoy que aprovechamos que estamos juntos en Mieres, porque yo estoy pasando las navidades aquí en mi casa en Mieres, pues y rodamos desde mi casa, pues aprovechamos y lo grabamos. Para mí, aunque haya ido a vivir a Madrid, tío, no sé, 2020 fue disgustante porque el cambio de vida ya es grande. Además murió mi abuela, que ya un cambio muy gordo porque yo estaba muy acostumbrado a que fuera una parte muy importante de mi día a día, no del día a día, pero sino saber que tiene Que iba a estar ahí. que claro, y volver ahora a casa y que note mi abuela, volver a Mieres, ¿sabes? Para mí, por ejemplo, Mieres ya se me antoja gris, ya se me antojaba gris de antes. Y en 2020 Mieres, además con todas las restricciones que hay, con todo lo que nos estamos perdiendo, y a su vez estamos viviendo muchas cosas, pero nos perdemos muchas otras, claro. Para mí Mieres se volvió un sitio gris, tío, vacío, y en el que cuando estoy en Madrid sí que me apetece estar en Mieres, pero cuando estoy en Mieres me viene un pensamiento de querer estar en Madrid. Y entonces para mí, por todo este rollo que viví en 2020, ya no solo por el virus, sino ya te digo, sobre todo el tema de mi abuela y tal, que fue un poco duro también y tal, no considero 2020 un año bueno, pero para nada. O sea, no es que lo considere diferente, es que no lo considero bueno. Ya. Tampoco, a ver, lo considero desastroso. Sí, yo podría decir Hostia, desastroso. Desastroso y una palabra muy... No, sí, pues yo puedo que escoja la palabra desastroso. Yo no sé, a mí también me murió mi igual y tal, pero a ver... Sí, bueno, claro. Es yo que son creo cosas que pasen. Tampoco hay que echarle la culpa al año del 2020. No, yo no he hecho la culpa al año, simplemente pasó en este año y por eso yo este año y un año que quiero Ya, tienes ventilar, razón. Sí. ¿sabes? Por ejemplo, las navidades para mí son unas navidades muy distintas. En Nochebuena pasámosles mis padres y yo solos aquí en casa, Ya. porque además tienes las restricciones, tienes no sé qué. Claro, es que Hoy, por ejemplo, mira, vamos a saludar a Kevin, mi primo, que hoy pasó la Nochevieja con él en Turón. Pero claro, la Nochebuena pasé solo, no está mi abuela, Ya. ¿sabes? Y otro rollo.
en casa hay otro ambiente y nótase. Y yo 2020 y un año que tengo ganas de despachar y de decir, a ver si el 2021... Bueno, todo el mundo tiene obviamente. ganas de 2021. Y yo tengo esperanzas en el 2021. Y ahora sí que me gustaría a mí que me dijeseis, vamos a hacer otra ronda también, de qué esperáis que venga en este 2021. No rollo, felicidad, amor, Felicidad, salir. la flor. No, pero que digamos, por ejemplo, pues en este 2021 yo creo que va a pasar esto con la vacuna, yo creo que vamos a poder hacer esto, creo que vamos a poder sin seguir haciendo, o sea, creo que vamos a poder, que no vamos a poder hacer esto tampoco, tal, que me contéis un poco cómo adelantáis que pueda ser el 2021. A ver, y es difícil porque nadie sabe el futuro y puede ser que la nueva vacuna sea efectiva, que todo indica que sí, pero ahora mismo están surgiendo casos de otra cepa nueva que se está descontrolando también otra vez, es que no se sabe. Pero yo, en mi opinión, creo que la cosa va a ser mucho más distinta, en todos los sentidos. O sea, tú date cuenta que esto nos pilló a principios de marzo de este año. Y cuando yo creo que estemos en marzo del año que viene, yo creo que ya vamos a estar casi el 80% libres de virus, porque ya están empezando a poner vacunas y tal. Que a lo mejor hasta junio no podemos salir de fiesta, pero vamos a estar mejor. O sea, dices de 2021. Hasta verano de 2021, yo no creo que se pueda... No, yo creo que va a ser más, pero bueno. A ver, yo creo que no, porque... No sé. Pero sí que es verdad que una pandemia que termine tan rápido y es muy difícil, ¿eh? O sea, es que de hecho todas las pandemias que se conocen duraron muchos años. Y esta que dure un año y poco, es muy difícil. Así que no sé. Yo soy optimista y prefiero decir que todo va a ir bien, pero no lo sé. A ver, yo no sé decir si bien o mal, pero espero y confío que mejor que 2020 sea. Más que nada, bueno, hablando del tema del virus, ya no temas personales o lo que sea. Hablando del tema del virus, porque yo creo que ahora estamos en una situación casi de igual a igual. Ahora mismo con la vacuna, o sea, humano-virus. Porque cuando nos pilló en marzo del año pasado, o sea, se colapsó todo de repente, o sea, nos pilló por sorpresa totalmente. De un día para otro, todos en casa. Y ahora más o menos podemos luchar casi cuerpo a cuerpo contra el virus. Pero bueno, también creo hacer estas suposiciones y pensar sobre lo que podría pasar y lo que no, lo único que consigue es taladrar la cabeza. Hombre, Sí. bueno, eso es verdad. Ahora, A ver, y encima que luego si lo que te esperas no es como te lo esperabas, te va a taladrar también después. A ver, al fin y al cabo, y es solamente lucubrar un poco, no sé. Son pijaes, yo... Claro, o sea, lo que necesitamos un poco también es ilusionarnos. Yo como cuando Claro. piensas... Esperanza. Claro, tienes esperanza. Como cuando alguien echa la lotería, primitiva. La primitiva. Claro, y es ese rollo, y es decir... yo, por ejemplo, el día antes de la lotería de Navidad de este año, iba en tren para Gijón al dentista y iba pensando, hostia, mañana ya la lotería. Y si toca, ¿qué haríamos? Y si toca, ¿qué tal? No sé qué. Y sabes que no te va a tocar, porque lo sabes de sobra. O sea, y es tan remoto... Claro, por eso sueñas, porque sabes que existe la posibilidad. Si no existiera una mínima posibilidad de que pasase, no soñarías, porque los sueños que prestan son los que piensas que algún día van a poder ser verdad. Entonces, claro, nosotros ahora mismo queremos soñar con que el 2021 va a ser un año distinto. Mira, llamasteis este año distinto y diferente, y yo sí que quiero que el 2021 sea distinto y diferente. Fíjate. Al 2020. Al 2020. Vale. Claro. Entonces, bueno, incluso independientemente, porque los años distintos y diferentes son interesantes, porque el 2020 yo también, aunque pongo el adjetivo desastroso, y pongo el adjetivo interesante. Hombre, es que es un acontecimiento histórico. Estamos viviendo... Claro, y yo me siento un orgulloso acontecimiento histórico muy de importante. poder decir, joder, estoy viviendo un acontecimiento histórico del que además estoy formando parte y parte activa, porque nosotros podemos participar en el desarrollo de cómo está evolucionando esto, con nuestra responsabilidad y todo eso. Entonces, yo en 2021 sí que creo que es necesario como esa pequeña, no sé, evadirse un poco, una evasión de la realidad que nos permita pues deshacernos un poco, liberarnos del peso que fue el 2020 y decir, espero que el 2021 sea de otra manera. Y seguramente taladre la cabeza, seguramente no lleve a ningún... Bueno, seguramente no lleva a ningún puerto. No lleva. Pero
pero ¿sabes? Pero las personas necesitamos a veces ponernos esos pijáis en la cabeza y... Es que si no, la vida ya es muy triste. Y si este año fue muy triste y dices, nada, el siguiente va a ser muy triste también. Y luego el año ya de puta madre, ¿no? Que ya es el pensamiento que suelen tener los que son negativos, ¿no? De que se hacen un examen y dicen, nada, voy a sacar un 2. Luego, bueno, sacas un 5 y te llevas una alegría. Pero si es positivo y te salió como el culo el examen y dices tú, buah, aprobé, saco un 5 seguro, no sé qué. Sacas un 3 y ya te desilusionas el doble. Pues ya ibas pensando que ibas a aprobar y suspendiste. Pero el que iba con el pensamiento de que iba a suspender y aprueba o suspende, y menos, ¿sabes? Claro. Pero yo creo que las personas tenemos que ser positivas por esas razones, porque es que si no, no te levantarías cada día. Si no tuvieses ilusión, y como las personas que trabajan, hay personas que trabajan y se levanten cada día hasta los cojones. Hay personas que trabajen. Hay personas que trabajen. Hay personas que trabajen. Y se levanten hasta los cojones porque no tienen ilusión del trabajo. Claro. Y otras personas que sí quieren trabajar. Por eso yo digo que ten esa ilusión, joder. No yo todo tan... Ya sí, tal. Joder, con el puto libro. Ápice de vida se cae. Es un presagio para el 2021. Las ventas irán de mal en peor. Tenías que haberlo hecho más... Pues como más no vaya gordo. negativo. En números rojos. A mí, ¿sabes lo que me da pena de todo esto de la pandemia? No haber cogido el virus. Te lo juro. Porque tú imagínate, decía a los tus nietos. Tú imagínate, decía a los tus nietos. Yo tuve coronavirus. Pero ¿y si realmente tuvimos coronavirus y no nos enteramos? Porque soy una opción. O sea, yo por ejemplo yo cuando llegué a Madrid a vivir en septiembre, tuve la primera semana de uni, tuve malo. Y no me hice ninguna PCR ni nada porque no llegué a dar fiebre y lo asocié a un resfriado. O sea, no consideraba que tuviera que tomar precauciones más allá de lo que hubiera sido un resfriado normal. Porque ni tuve fiebre, ni tampoco llegué a tuviera todo el día tosiendo, simplemente pues tenía unos pequeños síntomas que me hacían estar un poco mosca. Pero ni lo consideraba un peligro para ir a la universidad, porque obviamente si hubiera considerado que ponía en peligro o que podía ser peligroso tal, no hubiera ido. Pero además ahí te toman la temperatura al entrar a la universidad y tal, y das perfecto, tal, no sé qué. Pero aún así te queda esa mosca detrás de la oreja. Y además te queda precisamente por si estás contribuyendo a que se expanda. Y realmente no lo puedes saber. No pasó nada, obviamente, supongo que no lo tendría. Otra vez también me puse lo mismo, o sea, y si lo tuvimos y no lo detectamos como tal. Claro, es que puede ser. Claro, o sea, realmente nosotros cuando vayamos a decir a nuestros nietos, vivimos la época del coronavirus, ya va a ser lo suficientemente heavy para ellos como para que el efecto de decir tuve coronavirus y viví el coronavirus sea el mismo, más o menos. Ya, pero no sé, ¿sabes? me hubiese molado. Me hubiese molado poder decir, Bueno. tuve coronavirus. A ver, no sé si te acuerdas. Bueno, a ver, para poner un poco en contexto, me cago en... para poner en contexto, pues Gustavo y yo habíamos quedado un lunes, creo, algo así. No, nunca quedamos. No, es broma, hombre. Habíamos quedado un lunes o así. Y al miércoles empezaste a tener tu diarrea y tal, y estabas jodidísimo, que pasaste una noche... Sí, tenía una cagadera, Jodidísimo, chaval. jodidísimo. Por eso no pudimos grabar unos programas que teníamos pensado grabar en esas fechas. Jodidísimo, pero casi delirando y la de Dios. Estuviste jodidísimo, según me contaste. Y... ¿no te quedaba eso de... bueno, fuiste a hacer la PCR y todo? Sí. ¿No te quedó esa espina de decir, joder, imagínate que... bueno, a ver, a lo mejor no, y es un cabrón. Pero... esa espina de decir, joder, estuve con Manuel tal y a lo mejor y lo pasé, o estuve con no sé quién... No. Por la cara que tiene. No lo pensé porque son... pues son 3 días. Si en 3 días... o sea, no me pudo haber dado tiempo a contagiarte, ¿sabes? Porque no tenía los efectos. A ver, perfectamente. Pero nunca se sabe, tío. Hay unas cosas más raras. Lo que pensé... o sea, es que de hecho Porque encima tu madre estaba mala también, ¿eh? Claro, me mataba mala. Es que yo pensé que me lo habías pasado tú. Eso no podía ser. Te había contado porque justo hacía 2 días había hecho la PCR mi hermana, que de aquellas yo estaba Ah, también... sí, es verdad. Pues te lo juro. Es que
en esa época estaba obsesionado. Pero a ver, ¿qué me lo pasó? Solo quedé con mi madre y con Manuel. No tengo moza, no tengo más amigos. ¿Qué me lo va a pasar? El ordenador. y nada, me pasó lo mismo. Pero nada, hice la PCR y negativa, por desgracia. Yo hice una PCR, pero fue en junio. Fue en junio y di negativo también. Porque también... Pero yo creo que estaba tan obsesionado con el Assassin's Creed que le daba fiebre porque tenía fiebre. La fiebre además, de Egipto, ¿eh? Sí, De los creadores de la fiebre del oro, llega la fiebre de Egipto. la de los faraones, no, pero fuera coñas, yo estaba tan obsesionado, tío. Sí. Estaba súper obsesionado. Yo llegaba, tío, o sea, bueno, llegaba. Era la escalada y estaba mucho tiempo en casa. Y jugaba tanto tiempo al Assassin's Creed, al de Egipto, porque soy fanático además de Egipto y de las culturas antiguas. Y, tío, y era soñar con Cleopatra, estar todo el día así, Pero tío. es como estos que tienen el síndrome del Mesías. Que van a Jerusalén. ¿No visteis esto? Que No, pero igual me van a suena. Jerusalén y cuando vuelven, ellos piensan que son el nuevo Mesías. Entonces visten con túnica todo el día y piensan que son como el nuevo Jesucristo, tío. Bueno, pues Y parecía... súper Parecido. tal. Bueno, y hay que decir que yo jugaba al Imperium, no sé si lo comentaba con... Sí, ¿El otro día? sí, lo comentaba con vosotros el otro día. Yo antes jugaba al Imperium, que lo llevaba FX para jugar online. Y FX cayó, ya no se puede jugar más online. Pero hubo una época en la que yo estaba súper viciado al Imperium 3, que es un juego de estrategia de romanos y tal. Y era tan fantasma que yo me consideraba politeísta. Y iba de túnica por casa, vestido de romano y tal. Y por el chat, escribíamos por el chat, pues que Marte te acompañe, que no sé qué, que no sé cuánto. Me lavaba las manos como si fueran barreño aquí en casa. Bueno, flipáis. Yo soy así de fanático y fantasma, pero bueno, al fin y al cabo, como estudio cine, pues ya lo que me queda, ¿no? Montarme un poco la película. Y entonces cuando el juego estaba tan delirando con el juego, tío, que veníame fiebre y puseme malo y tal, y comentélo al centro de salud y me dijeron que fuera a hacer la prueba. Y fui a hacerla Te y dijeron, di negativo. deja de jugar al Assassin's Creed. Sí, te imaginas. Positivo en Assassin's Creed. Odyssey. No, el Odyssey vino ahora. La nueva pandemia. La segunda ola. Hoy en era COVID. La segunda ola. El Odyssey. Ya me acuerdo de lo que iba a decir al principio. Ah. Creo que era... Sí, creo que sí. Iba a decir, es que antes al principio estábamos pensando cómo íbamos a presentar el programa y luego se me olvidó y tuvimos que pensar otra cosa. Y lo que iba a decir era, bueno, que estuviéramos cantando aquí y tal y que entrase Manuel. Y cuando entrase Manuel, tenía pensado yo empezar a locutar diciendo: bienvenidos a Era COVID, el programa donde no conoceremos el nombre del capítulo hasta que lo hayamos revisado todo al finalizar. Alguna pijada así, porque nosotros ponemos el nombre después, en plan, Sí. no pensamos, nosotros no seguimos una escaleta diciendo, pues vamos a hablar de esto, y lo otro. Ahora trajimos en el móvil, preparáis cosas, pero para queremos el libro. dar ahí un poco de... O sea, bueno, un poco no queremos seguir por una escaleta, porque no nos gusta encorsetar el programa. Y por eso nos queda un poco también así, un poco... No nos queda muy redondo. No. No nos queda redondo, ni mucho menos. A ver, no nos... Pero no nos interesa tampoco que quede Claro, redondo. es que Nosotros es lo guapo. Lo que queremos es que sea un programa que tenga que el porvenir diga. Que el transcurso natural del programa sea el que organice el propio programa. Así que, pues hoy acabamos hablando de esto, fíjate, de Sí. Assassin's Creed y tal, no sé cuánto. Y sí que tenía pensado empezar diciendo el programa donde no ponemos el nombre hasta el final, porque tal, cualquier copija que surja durante el programa, La o que se nos Odisea. ocurra, tal, la Odisea. ¿No? 2020. 2020. Nuestra Odisea. Bueno, pues puede ser. De todas formas lo revisaremos. Lo barajaremos. Lo barajaremos. Bueno, no sé si podemos decir, no sé cuánto tiempo llevamos, porque hoy como tengo el ordenador delante, no sé cuánto tiempo llevamos, pero Míralo llevamos ahí, a llevar ver. bastante. 48 minutos por lo menos. No, 48 minutos. No, porque tenemos 40. un poco... Tenemos No, 8 pero minutos borrarlo. o 9... Ah, borraste. Borrelo. Nada, pues nos quedará un programa de unos 46. 50 segundos. 50 Además, segundos. ya están aquí. Joder, adiós. Sí, nada, pues cortamos. Bueno, nos despedimos aquí de Manuel y de Gustavo, que acaban justo de entrar en casa, no sé quién entró. Así que, bueno, Manu, Despídelo. Vea, pues muchas gracias por traerme. Estuvo guapa la tertulia sobre el poemario y tal. Y yo encantado de volver si me volvéis a invitar. Yo no digo nada. Y lo digo todo. Pero no Y te vamos eso, a pagar, muchas gracias. ¿Me vas a hablar de pagar, tío? ¿Me vas a hablar de pagar? ¿nos regalas el libro?
Usándolo, Que sí, hombre, que sí. Un invitado que no trae A ver, regalo. Gustavo ya me lo he comprado, pero vaya. Yo tengo 4 en Es casa. verdad, me compré uno, está chiflado. Bueno, anda, pues con esto ya despedimos el programa. Y nada, el siguiente ya, 2021, y veremos a ver cómo lo hacemos. Intentaremos hacer también con imagen y traer más invitados, que nos mola mucho incluso traer a Manu para hablar de más temas, porque se puede hablar con él de muchos más temas. Y nada, y Gustavo y yo seguiremos viéndonos en Conexión Mires Madrid a partir de enero. Gus. COVID. Ya, bueno, Yo- nos desinfectamos bueno, ahora. Venga. Gracias por escuchar y por ver. Muy guay. Todo guay. Dejamos eso. ¿no? Gracias. Espera, eso hago yo. Deja de grabar ahí.